Bueno, os pido también que oréis por mí porque yo he tratado muchos vértigos, pero nunca he tenido un vértigo. Y esta mañana me he levantado con un vértigo horrible. Entonces tengo la sensación de que estáis todos moviéndoos. Si en algún momento veis que me caigo, me recogéis, ¿vale? Bueno, el texto que hemos leído, los dos textos que hemos leído son dos textos a los que merece la pena prestar mucha atención, porque son dos textos de dos hombres de oración, de Nehemías y de Daniel. Y dicen que no hay ateos cuando llega el momento de la necesidad. Y basta que la vida nos golpee duramente y aquel en el cual no pensamos inmediatamente viene a nuestra cabeza. Y para muchos no creyentes, la oración surge de forma natural, tan arraigado en el ser humano cuando hay un momento de conflicto o de tragedia. Yo tengo grabados 3 recuerdos que nunca olvidaré. 4 pacientes que entraron al quirófano y que salieron sin vida. Una mujer que fue programada para una cirugía de vesícula biliar, una mujer embarazada de 32 años que tuvo un accidente de tráfico y un niño de 18 meses que se cayó desde la encimera de la cocina y los 3 entraron al quirófano y los 3 fallecieron. Lo peor fue el tener que dar la noticia a la familia. Imaginaos la situación. Los familiares de estas 4 personas, todos lo primero que dijeron es, Dios, ¿por qué? Así que la oración, cuando hablamos de ella, hablamos de algo que parece que es nuestro, de los cristianos. Pero no es así, la oración está arraigada en el corazón del hombre. Antes de salir al púlpito, cuando uno va a compartir un mensaje, uno sabe cómo va a gustar la predicación, ¿no? Es lo que yo llamo el predicómetro. Hay mensajes que son muy bonitos, por ejemplo, el mensaje de Ramiro el otro día sobre el hijo pródigo, y es un mensaje precioso, ¿no? Un mensaje que nos gusta, con el que es fácil identificarse. Y todos pensamos en ese hijo que se aleja del padre y luego vuelve, meditamos en el amor del padre, pensamos en la gracia de Dios, en su perdón, y es una predicación que nos gusta. Pero es verdad que hay otros mensajes que quizás nos aburran o no nos gusten tanto. Y yo estoy seguro de que cuando os digo que voy a hablar sobre la oración, a muchos, como a Juan ahora mismo, le dan ganas de bostezar. Porque es un tema que a veces genera, bueno, es más lo mismo, ya lo hemos escuchado muchas veces, genera cansancio. Es un tema que a lo mejor habéis estado intentando orar durante tiempo, habéis leído miles de libros sobre cómo orar, cómo mejorar mi oración. Y quizás, pues algunos de vosotros hay personas que digáis, bueno, yo es que yo no soy una persona de oración, yo soy una persona de acción. La oración es para las personas mayores de la iglesia, ¿no? O para los monjes que están ahí en sus templos. Y no es así. En esta iglesia es impresionante la cantidad de dones que el Señor ha repartido. Hay un síndrome, que es lo que se llama el síndrome del equipo A. Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto la serie del equipo A. ¿La habéis visto? Sí, ¿no? ¿Os acordáis todos de Aníbal, de M.A., con sus collares de oro, esa fragoneta negra que llevaban a todos los lados, salían de la furgoneta y hacían de todo? Y a veces en la iglesia, y en una iglesia como esta, en la que hay tantos dones repartidos, podemos tener este síndrome. En esta iglesia, quien no toca un instrumento, canta, y quien no canta, maneja la mesa de sonido, y quien no maneja la mesa de sonido, comparte la palabra, y quien no, es evangelista. En esta iglesia hay miles de dones repartidos. ¡Qué generoso es el Señor que ha dado tantos dones! Pero es posible, y a veces ocurre, que una iglesia tan dotada, con tantos dones como la nuestra, podemos caer en este síndrome en el que somos activos, autosuficientes y altamente capacitados. Y podemos olvidarnos de que Dios es el dueño de la iglesia. La iglesia es suya y a Él le pertenece. Y si pensamos que podemos ir a algún sitio sin orar, estamos completamente equivocados, por muchos dones que tengamos y por muchos talentos que tengamos. Así que mi pregunta para ti hoy, mi pregunta para nosotros como iglesia, la pregunta que el texto nos hace hoy es, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Pasas tiempo a solas con Dios? ¿En tu lista de prioridades, qué lugar ocupa la oración? Nuestra hermana lo compartía y la verdad es que el Señor, yo creo que es maravilloso cómo nos habla y cómo podemos unos edificarnos a otros. ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza cuando nos levantamos? ¿Cómo oramos? Y como iglesia, ¿estamos orando? Y si estamos orando, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué estamos orando? Y se ha escrito mucho sobre la oración y sobre el poder de la oración. Y qué lejos estamos de la simplicidad de lo que las Escrituras hablan de la oración.
de la oración poderosa. De esa oración poderosa que a veces se malentiende, pensando que una oración poderosa es aquella que hace milagros inusuales, cuando la oración poderosa es una oración sencilla que tiene que ver con el carácter de Dios. El libro de Nehemías y Daniel nos ofrece 4 secretos sobre los que vamos a pensar un poquito. Orar con poder es, en primer lugar, reconocer la soberanía de Dios. Fijaos que esta afirmación puede parecer contradictoria. Vamos a ver. Si Dios es soberano, ¿por qué tenemos que orar? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué orar si Él ya lo sabe? ¿No? Y esta pregunta nace de la lógica humana. Lo que pasa es que la Biblia no nos da la respuesta a nuestra lógica, sino que trastorna nuestra lógica, y lo que Nehemías nos diría es que él ora porque Dios es soberano. Y lo que Daniel diría es que él ora porque Dios es soberano. Es decir, que si Dios tiene el control y cumple sus propósitos y su voluntad, es precisamente por eso por lo que tenemos que orar. Así que la oración se basa en las promesas de Dios. Orar es recordar las promesas de Dios y clamar a Dios para que cumpla precisamente esas promesas. El secreto de la oración es orar con confianza de que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Y Nehemías y Daniel basaban su petición no en sus obras, no en su capacidad, sino en el carácter de Dios. Y a Dios le encanta esta razón. A Dios le encanta que basemos la oración en su carácter. Fijaos que el versículo 5 que hemos leído de Nehemías dice: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. El versículo 4 de Daniel dice: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuando oramos como Daniel y Nehemías, lo que estamos diciendo es: Dios, eres grande, Dios, eres temible, y Dios, tú cumples las promesas. Así que la oración es efectiva al 100%, porque Dios cumple sus promesas. Últimamente se ha puesto de moda esto de la meditación. Tengo una compañera de trabajo que hace poco ha pasado por una situación muy trágica. Su marido la ha dejado con 2 niños de 7 y 5 años. Ha sido infiel con una enfermera a la que todos conocíamos durante mucho tiempo. Y el otro día le preguntaba: ¿cómo estás? Ella me dijo: mira, yo creo que he tocado fondo. Me siento herida, avergonzada, tengo rabia, tengo dolor y yo no sé si voy a poder salir de esto. Ella me dijo: lo único que me ayuda es la meditación. Y yo le dije: bueno, ¿y cómo haces? ¿Cómo es la meditación? Me dijo: la meditación consiste en cerrar los ojos y no pensar en nada. En cerrar los ojos y dejarse llevar y encontrar la paz con uno mismo, encontrarse a uno mismo. Y yo le dije: bueno, ¿y te has encontrado? Ella me dijo: bueno, pues supongo que sí, o quizás es que no haya nada que encontrar, ¿no? Y esa es la experiencia de muchos que utilizan pseudo-oraciones para encontrar algún tipo de paz y de alivio en su vida y no la encuentran. Y para el creyente la única salida, para el no creyente, la única salida a la tragedia muchas veces es la huida, la vía de escape. Poner la mente en blanco y decir: vacío absoluto, no quiero saber nada. Pero qué hermoso que para el creyente, qué hermoso que para personas como Nehemías y Daniel, en medio de esa situación que ellos vivieron, ellos encontraron a Dios en la oración y buscaron el reconocer su grandeza, su fidelidad y su poder. Me llama la atención que en el texto de Daniel que hemos leído, cuando se dirige a Dios, dice que Daniel, ¿qué estaba haciendo Daniel cuando empieza a orar? Dice que Daniel está mirando atentamente los libros del profeta Jeremías. O sea que Daniel busca en esas escrituras la voluntad de Dios. Y eso nos muestra la profunda unidad que existe entre la lectura de la Biblia y la oración. Muchas veces pensamos que, o decimos como iglesia, que los hábitos de una buena vida de un cristiano es 1, la oración, 2, la lectura de la Biblia y 3, la alabanza. Y eso no existe como tal, no existe separado. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno conoce al Señor, cuando uno escucha de lo que es Dios para nosotros, es cuando oramos y es cuando le alabamos. Así que decir que orar es algo diferente a lo que es la lectura de la Biblia no es cierto. La Biblia nos habla muy claro de que estas dos cosas están unidas. Y muchas veces pensamos también que una oración sincera es una oración que habla de confesión y que habla de nuestras miserias y que existe cuando hablamos de lo que realmente somos. Y por supuesto que tenemos que mostrarnos tal y como somos, pero más importante aún es descubrir al Dios
al que hablamos. Esta es una oración, la que hemos leído, las dos oraciones que hemos leído son oraciones llenas de Dios y de su carácter. ¿Y cómo descubrimos a Dios si no en la Biblia? ¿Cuántos de nosotros conocemos los nombres de Dios? ¿Cuántos nombres tiene Dios en la Biblia? ¿Qué significa Dios es mi bandera? ¿Qué significa Dios es mi refugio? ¿Qué significa Dios eres mi roca? A mí me encanta escuchar las oraciones de Zawi, las oraciones de Laura, de Ana, que cuando oran lanzándole piropos a Dios, diciendo, Señor, tú eres esto, tú eres el Dios del universo, tú eres mi roca, tú eres mi refugio. Qué bonito el escuchar como iglesia el que le podamos decir a Dios quién Él es. Así que este primer paso de la oración es fundamental. No es el paso de la confesión, que existe y que vendrá ahora, pero el primer paso del reconocimiento de que Dios sea el centro es lo que es realmente importante. A mí me gusta mucho cuando estamos enamorados, ¿qué es lo que hacemos? Yo me acuerdo mucho de mi noviazgo con Sara. En aquel entonces no había WhatsApp, entonces no nos podíamos mandar mensajitos. Pero yo recuerdo que yo la llamaba y le decía, ay, cariño, te quiero. Y ella me decía, ay, te quiero yo más. Y yo, no, yo te quiero más. Y no colgábamos ninguno el teléfono. ¿Os acordáis de esto? ¿Y por qué decimos algo que ya sabemos? Si Sara sabía que yo la quería, pero si no se lo decía, ella me ponía firme. Me decía, no, es que yo quiero que me lo digas. Pero si te lo hice ya 100 veces, una más, por favor, una más. Y siempre era mi madre la que se hablaba por teléfono, me decía, ¿quieres colgar ya el teléfono, pesado? ¿Que eres un pesado? Y es verdad, cuando tenemos una relación de amor, le decimos al que amamos lo que sentimos, aunque sea lo mismo de siempre. Qué importante el que oremos a Dios porque le conocemos, porque es soberano, porque es grande, porque es poderoso, porque es fiel. Oramos y a veces incluso sin pronunciar la primera palabra, Él ya sabe lo que está en nuestra mente. Él lo sabe, no hay secreto para Él. Porque Dios se deleita en tener una relación de amor con nosotros. Vamos a pasar al siguiente paso, que es un paso importante en la oración, y es que orar con poder es confesar el pecado que hay en nuestra vida. No sé si esto no va. ¿Si me la pasas tú, José, por favor? Bueno, Dios les advirtió a los judíos que el precio de la desobediencia iba a ser elevado. Les costaría perder su hogar en Israel y la tierra prometida. Pero ellos no quisieron escuchar. Y por haber insistido en ir por su propio camino, los israelitas perdieron todo cuanto tenían. Y la desobediencia les costó su ciudad, su templo y su libertad. Los versículos 6 y 7 de Nehemías dicen, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías comenzó su oración reconociendo quién es Dios. Y después lo que hizo fue confesar su condición. Se identificó con el pueblo de Israel al confesar y decir, hemos pecado. Y fijaos, es curioso, porque los israelitas no habían ido al cautiverio por culpa de Nehemías. Él ni siquiera había nacido 70 años antes cuando se produjeron esos pecados. Y sin embargo, lo que Nehemías dijo fue, yo he sido parte del problema. Yo he sido parte del problema. Qué fácil es, ¿verdad?, orar por el pecado del otro. Cuando decimos, Señor, te pido que perdones el pecado de mi hermano, porque él está apartado de ti, porque él no tiene suficiente sabiduría, porque él no te conoce, está en pecado, Señor. Perdónale, derrama de tu gracia y de tu poder sobre él. Y nos quedamos tan panchos y oramos de esa forma. Perdónale a él, que yo soy muy listo y lo hago muy bien, y él tiene el pecado y tiene el problema. Fijaos qué diferencia lo que dice Nehemías. Nehemías dijo, hemos pecado. Todo el pueblo de Israel hemos pecado. He pecado yo, dice Nehemías, aun sin él haber sido parte de eso. Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Confusión de rostro habla de vergüenza. Daniel dice, nuestra ha sido la vergüenza. Qué vergüenza que ni siquiera podemos mirarte. ¿Y cuándo fue la última vez que confesaste los pecados?
de tu nación, o los pecados de tu familia, o los de tu iglesia, o los de tus amigos. Y sufrimos la enfermedad de la individualitis, donde yo peco y yo pido perdón por mis pecados. Yo, mi Dios, mi vida, mi pecado y, por supuesto, el perdón que Dios me da a mí y la gracia que Él me da a mí para seguir adelante. Y fijaos que dos líderes espirituales como Nehemías y Daniel dicen, hemos pecado. Ellos aceptaron la culpa de todo un pueblo, aún sin ser justo. No era justo para ellos aceptar esa culpa, pero ellos dijeron, hemos pecado. Alguien dijo alguna vez que los líderes aceptan la culpa y los perdedores se la pasan a otro. Los perdedores son personas que acusan y que excusan. Fabrican excusas y echan la culpa a otro. Daniel y Nehemías, como líderes, como personas que levantó en medio del pueblo de Israel, miraron a su alrededor, vieron el desastre y el fracaso y dijeron, hemos pecado contra ti, perdónanos, todos somos responsables. Hay un dicho en español, un refrán que dice, cada palo que aguante su propia vela. Lo conocéis, ¿verdad? Cada palo que aguante su propia vela, es decir, cada uno que se haga responsable de sus actos. Y esto, hermanos, no es bíblico, no es un refranero bíblico, porque cada uno de nosotros somos guardianes del hermano, somos cuidadores del hermano y responsables unos de otros. Y qué importante que como iglesia recuperemos la visión del pueblo, porque tú sí eres guardián de tu hermano, todos estamos juntos en esto, todos tenemos que cuidarnos. Los versículos 8 y 9 hablan de una tercera faceta y un tercer secreto de lo que es una oración con poder. Orar con poder es reclamar las promesas de Dios. Orar con poder es reclamar las promesas de Dios. Los versículos 8 y 9 de Nehemías dicen, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías le dijo, mira Dios, quiero que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Te imaginas la escena? Nehemías recordándole a Dios lo que él había dicho tantos años antes. Y la pregunta que aquí nos puede surgir es, bueno, ¿y por qué hay que recordarle a Dios las cosas? ¿Acaso tiene Dios problemas de memoria para no acordarse de sus promesas? Bueno, a lo largo de la Biblia es verdad que encontramos a mucha gente que a Dios le recuerda lo que Él ha dicho que quiere hacer. Lo hizo Nehemías, lo hizo Daniel, lo hizo David, lo hizo Abraham, lo hizo Moisés, lo hicieron todos los profetas. ¿Y por qué pensáis que lo hicieron? Bueno, la explicación es que lo hacemos, lo hicieron y nosotros lo hacemos porque esto nos ayuda a recordar lo que Dios ha prometido. Porque los que generalmente olvidamos somos nosotros y no Dios. Porque a Dios le agrada que recordemos una de sus promesas. ¿Cuándo fue la última vez que le prometiste algo a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿La última promesa? ¿Qué pasa si tú le prometes algo a tu hijo y no lo cumples? Horroroso. O sea, aquí, todo el día, papá, que me has dicho que me vas a comprar unos zapatos. Al día siguiente, papá, que me has dicho que me vas a comprar unos zapatos, ¿no? Los niños recuerdan sus promesas. Y los padres, nosotros, aun siendo padres imperfectos, ¿qué hacemos? Intentamos cumplirlas. Y cuando no las cumplimos, sabemos que eso va a traer malas consecuencias. ¿Cuánto más Dios, que es un Dios perfecto, un Padre de amor, va a cumplir las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros? La oración transforma las promesas de Dios en obras. Y la oración consiste en pedirle a Dios que cumpla precisamente lo que Él ha prometido. Nehemías dice, Dios mío, estoy fundamentando mi oración en lo que tú eres. Confieso mi pecado y lo que haces después te recuerdo lo que tú ya has dicho. ¿Sabéis cuántas promesas hay en la Biblia esperando a ser cumplidas? ¿Cuántas pensáis? A ver, números. ¿Cuántas promesas pensáis que hay en la Biblia? ¿Cuántas promesas pensáis que Dios nos ha regalado? 400. ¿Más? ¿Quién me da más? ¿Cuántas? Bueno, esta pasa un poquito, Daniel. Un poquito vero. Los que estudian, los grandes estudiosos de la Biblia dicen que en la Biblia hay casi 7.000 promesas esperando a ser tomadas y a ser reivindicadas.
¿Y cuántas promesas de Dios conoces en tu vida personal, en tu vida diaria? ¿Cuántas promesas de Dios conoces y cuántas cosas le pides a Dios sabiendo que Dios va a responder a esto? Ana. Amén. Qué promesa tan preciosa, ¿verdad? Otra promesa. Clámame y yo te responderé. No te dejaré ni te desampararé. A mí hay una promesa que fue muy, muy útil en un momento de mi vida, que está en 1 Corintios 10, la que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación Él dará la salida. Eso lo compartí en una escuela dominical hace un par de meses. Y no es un motivo de vergüenza para mí. Quizás muchos piensan que hablar del pecado que uno ha tenido, pues mejor no hacerlo en público. Pero yo creo que es bueno, porque todos tenemos luchas y seguramente mi lucha puede ser la lucha de alguno de vosotros hoy aquí. Yo, durante mi noviazgo, tuve problemas con la pornografía. Los tuve. Tuve problemas con lo que tiene que ver con la pornografía. Y Sara lo sabía. Y para mí fue una lucha muy, muy grande. Y Sara y yo decidimos que íbamos a orar, porque confiábamos en que Dios es fiel, porque Él promete que no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que Él va a dar la salida. Y os puedo decir, hermanos, que por la gracia de Dios y por su inmenso poder, hoy puedo decir que soy libre de este problema. Qué bonito el pensar que hay promesas que simplemente consiste en hacerlas propias, porque Dios es fiel y Él va a cumplir. A mí me gustó mucho el otro día, vinieron Juan Carlos y Milena a casa y pudimos escuchar su testimonio. Y qué bonito, qué ejemplo, qué testimonio tan precioso el escuchar a Milena decir cómo Dios ha provisto en su vida. Y cómo ese Salmo 23 de Dios es mi pastor y nada me faltará, ha sido real y es real en su vida. Qué importante que conozcamos las promesas de Dios. Hay gente que dice que la oración es aburrida. La oración no puede ser aburrida porque hay 7.000 promesas esperando a ser reclamadas. Así que si te aburre orar, ponte a leer y ponte a buscar cada una de esas promesas y reclámala. Si estás luchando en tu vida con un problema de autoestima, pídele a Dios que Él te dé el valor que tú tienes, porque eres valioso y valiosa ante sus ojos. Si tienes un problema de pecado, pídele a Dios que Él te dé la salida, porque Él es fiel. Vamos allá a acabar, ya queda poquito. El cuarto y último punto dice que orar con poder es ser específico en la oración. Nehemías y Daniel oraron, hicieron todas estas cosas, reconocieron el poder de Dios en su vida, confesaron su pecado. Y lo que hacen también es cuando oran, ellos oran de una forma muy, muy específica. Fijaos en el versículo 10 y 11 de Nehemías. Dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Si quieres una respuesta a tu oración, sé concreto, sé específico. Nehemías estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Le dijo a Dios que estaba dispuesto a dirigir las obras de reconstrucción. Él era consciente de la dificultad, de lo complicado que sería levantar todo aquello, pero él le dijo: Dios, yo estoy aquí, heme aquí, utilízame. Y le ora a Dios y le dice: quiero que tú me des éxito en esta tarea. Nehemías se pasó orando meses, dicen más de 4 meses orando, hasta que empezó con la obra aquella. Y seguramente que durante esos 4 meses Nehemías empezó orando diciendo: bueno, Señor, te pido por el templo. Bueno, Señor, el templo hay que construirlo, entonces quizás pueda ser yo útil. Bueno, Señor, que me estoy dando cuenta de que es que o lo hago yo, aquí no lo hace nadie, ¿no? A veces nos pasa que empezamos a orar por algo muy general y poco a poco vamos orando por cosas más concretas. Así que encontremos a Dios en la oración y busquemos y pidámosle con especificidad. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, cada mañana me levanto y digo: Señor, cuando voy a la consulta, digo: Señor, ayúdame, por favor, a poder ser luz, a poder ser sal, a poder ser consuelo. Posiblemente no pueda hablar a nadie de ti de una forma clara en mi trabajo, pero por favor, ayúdame a ser de consuelo, de esperanza, ayúdame a escuchar a las personas que tú vas a poner enfrente de mí. ¿Cuál es tu oración en tu trabajo? ¿Cómo oras antes de ir a trabajar?
¿Qué le pides a Dios? ¿Cuáles son tus oraciones como familia? ¿Cuál es nuestra oración como iglesia? ¿Qué queremos ver hecho realidad en la iglesia en este curso 2016-2017? Ayer nos juntamos los ancianos, tuvimos un tiempo muy bueno de poder orar. Sé que hubo una reunión alternativa en casa de Juan Carlos y Milena, nosotros ahí juntos orando y el resto ahí pasándolo bien. Amén, gloria a Dios, ¿no? Que pueda haber estos tiempos de disfrute y de celebrar a Milena. Pero qué importante el que como iglesia busquemos todos la voluntad de Dios para esta iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias. El secreto de una oración con poder es poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Ese es el secreto. Nehemías y Daniel oraron a Dios con poder porque experimentaron el poder de Dios en su vida y porque reconocieron la grandeza de Dios, confesaron su pecado y reclamaron su promesa. Vamos a acabar leyendo un último texto que está en Juan 17, versículos 22 y 23. Ese texto es muy conocido, es la oración sacerdotal, una de las últimas oraciones que Juan hace con sus discípulos. Y esos dos versículos dicen algo muy, muy importante para nosotros hoy. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es una de las últimas oraciones de Jesús antes de ser entregado. Jesús intercede por los discípulos y la iglesia rogando, ¿por qué? ¿Por qué roga Jesús? Por unidad. Jesús le pide a Dios que igual que Él y Dios son uno, la iglesia sea una. ¿Para qué? ¿Para qué le pide a Dios que la iglesia sea una? ¿Para que seamos muchos? ¿Para qué? Para que el mundo conozca del amor de Dios en Cristo. Una iglesia que no ora unida nunca podrá cumplir el propósito para la que ha sido llamado de ir y hacer discípulos. Así que yo os animo, hermanos, a que como iglesia, desde ya, desde hoy, sé que lo hemos hecho, sé que mucho tiempo hemos estado orando, sé que hay hermanos en esta iglesia que tienen una carga especial por la oración, sé que vamos a escuchar pronto una propuesta para poder fomentar más el tema de la oración, el poder hacerlo unos por otros, tener más espacios y momentos y oportunidades. Pero yo os animo, hermanos, a que ya desde hoy podamos perseverar en la oración y que no caigamos en el síndrome del equipo A, sino que podamos decir que somos el equipo O, el equipo de la oración que busca a Dios, que confesamos el pecado juntos, que no somos barquitos pequeños con nuestras velas y que si mi vela se cae, pues no. Somos un barco muy grande con velas pequeñitas, cada uno llevamos la nuestra y si tu vela se rompe, a mí me importa y yo te cuido y te ayudo y te levanto. Y que podamos en ese espíritu el orar por la iglesia y que como ancianos, pues que podamos orar por la iglesia, que podamos apacentar la grey de Dios en humildad y en servicio. Que los jóvenes podáis orar por los mayores, que los mayores podáis orar por los jóvenes y por los niños, que podamos estar en este espíritu. Así que yo os animo, hermanos, y ya con esto acabo, a que podamos juntos buscar a Dios en oración, una oración con poder, que es la oración centrada en Dios, en un Dios al que conocemos y un Dios que cumple sus promesas. Así que vamos a orar y con esto acabamos. Señor y Padre, te alabamos y te adoramos por quien tú eres, Señor, porque tú eres nuestra bandera, eres nuestro refugio, eres nuestra roca, eres nuestra salvación, Señor. Gracias por tu inmenso amor en la cruz. Gracias por tu salvación. Gracias porque tú nos conoces y conoces a cada uno y a cada una de las personas de esta iglesia, Señor. Y tú conoces nuestra necesidad de ti. Te pedimos perdón por tantas veces que emprendemos aventuras sin ti, Señor. Ayúdanos a buscarte de mañana, de tarde y de noche, a poder orar de día, tarde y noche y clamar a ti sabiendo que tú respondes la oración, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí, que tú bendigas sus vidas y que tú nos des una visión conjunta como iglesia, que podamos permanecer unidos en ti, en la oración y en el amor unos con otros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las vidas de Daniel y Nehemías, por este ejemplo tan precioso de una oración sencilla y una oración con poder, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Que el Señor os bendiga.